Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les interesa y que honestamente me emociona muchísimo: la supuesta reacción de Demet Özdemir cuando escucha el nombre de Can Yaman. Sí, lo has escuchado bien. Vamos a analizar a fondo, a desmenuzar y a debatir sobre las posibles razones detrás de esa aparente emoción, ese sentimiento que, según se rumorea, la actriz turca experimenta cuando se menciona a su antiguo CEO protagonista. ¿Será verdad? ¿Hay algo más que simple amistad? ¿Es solo un rumor bien orquestado por los medios? Vamos a intentar responder a todas esas preguntas a lo largo de este vídeo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme y la especulación, y sé que es lo que todos queremos, quiero pedirles un favor: si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a traerles todos los temas que les gustan y apasionan. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a lo importante. Para entender mejor la situación, primero debemos recordar el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkenci Kuş o Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, algo que se transmitía a través de la pantalla y que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. Sus personajes, Sanem y Can, vivieron un romance apasionado y lleno de altibajos, y esa misma intensidad, ese mismo magnetismo, se rumoreaba que existía también fuera de la pantalla. Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre Demet y Can eran constantes. Los fans, ansiosos por ver a sus ídolos juntos, se aferraban a cada gesto, a cada mirada, a cada interacción en redes sociales. La prensa turca, por su parte, alimentaba aún más la llama, publicando fotos y análisis de sus interacciones. ¿Eran solo amigos? ¿Había algo más? La pregunta flotaba en el aire. La verdad es que en ese momento, tanto Demet como Can negaron públicamente cualquier relación sentimental. Sin embargo, la especulación nunca cesó. Y es aquí donde entra en juego el tema de este vídeo: la supuesta reacción de Demet Özdemir al escuchar el nombre de Can Yaman. Se han publicado diversos vídeos y fragmentos donde se aprecia, según los expertos en chismes, que Demet muestra una evidente emoción, una sonrisa nerviosa, un rubor, o incluso una ligera sorpresa, al oír el nombre de su excompañero de trabajo. Analicemos algunas de estas situaciones, que han circulado por internet y que son las que han dado pie a la leyenda. Una de las más comentadas es una entrevista donde se le pregunta directamente a Demet sobre Can. La actriz, en lugar de responder con frialdad o indiferencia, sonríe, se sonroja levemente y parece buscar la aprobación de alguien, antes de contestar con una respuesta ambigua. Este tipo de reacción, para muchos, es una prueba de que aún existe algo más que amistad entre ellos, algo que Demet intenta ocultar, pero que la delata. Otra situación que ha generado debate es la reacción de Demet en eventos públicos, como premieres o entrevistas. Si en algún momento se menciona el nombre de Can, se dice que su rostro cambia, que sus ojos brillan, que parece que se pone un poco tensa, como si le incomodara el tema. Estas sutiles reacciones, obviamente, son interpretadas por muchos como una confirmación de sus sentimientos. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es real esa emoción que parece sentir Demet? ¿O por el contrario, es todo una exageración, una interpretación errónea de sus gestos, producto del morbo y de la necesidad de crear un drama donde quizás no lo hay? Existen varias posibles explicaciones, y es importante analizarlas para ser justos con Demet y para no dejarnos llevar por las especulaciones. La primera, y quizás la más sencilla, es que efectivamente haya existido una conexión especial entre ellos, un sentimiento que por alguna razón no prosperó como una relación formal, pero que dejó una huella en ambos. Es natural que después de compartir una experiencia tan intensa como el rodaje de una serie exitosa, exista un vínculo especial, un cariño, un recuerdo imborrable. Y es lógico que el simple hecho de mencionar el nombre de esa persona evoque recuerdos, emociones y sensaciones. Esta conexión, a menudo llamada química, es un factor clave en el éxito de cualquier pareja en la pantalla. En el caso de Demet y Can, esta química era palpable y se traducía en escenas memorables que mantenían a la audiencia al borde de sus asientos. La intensidad de sus miradas, la sutileza de sus gestos, la pasión que transmitían, todo contribuía a la creencia de que su relación trascendía la ficción.
El hecho de que esa química también pareciera existir fuera de la pantalla, alimentó aún más las expectativas de los fans y la curiosidad de los medios. Compartir horas de trabajo, rodajes en exteriores, la presión de las grabaciones, y la emoción de ver el proyecto tomando forma, genera una intimidad única. Los actores pasan más tiempo juntos que con sus propias familias durante las filmaciones. La camaradería que se crea en el set, el apoyo mutuo en momentos de estrés o cansancio, las risas compartidas y las vivencias en común, forjan lazos que pueden ser muy fuertes y duraderos. Es posible que a pesar de las negativas públicas, Demet y Can sintieran algo más que amistad, un sentimiento que por diferentes motivos, no llegó a materializarse en una relación romántica. Una relación que no prospera no significa necesariamente que el amor se haya extinguido por completo. A veces las circunstancias, las prioridades personales o las presiones externas, impiden que una relación florezca. Sin embargo, los sentimientos, las emociones y los recuerdos permanecen. Es probable que al escuchar el nombre de Can, Demet reviva esos momentos especiales, recuerde la conexión que compartieron y sienta una mezcla de nostalgia, cariño y quizás, un poco de tristeza. Otra posibilidad menos romántica es que Demet, siendo una persona pública, esté consciente de que cualquier gesto, cualquier reacción, será analizada y sobredimensionada por los medios y por el público. Podría ser que simplemente esté un poco nerviosa ante la pregunta, o que se sienta incómoda al hablar de un tema que ya pertenece al pasado. Es muy común que las celebridades, especialmente en Turquía, tengan que lidiar con una constante vigilancia mediática, y que se vean obligadas a proteger su intimidad y a ser muy cuidadosas con lo que dicen y hacen. La vida de los famosos, en especial en Turquía, es un constante escrutinio público. Los paparazzi, los medios de comunicación y las redes sociales, están siempre al acecho, listos para capturar cualquier detalle, cualquier gesto que pueda alimentar un rumor. En este contexto, las celebridades se ven obligadas a ser muy cautelosas con sus acciones y declaraciones. Una simple sonrisa, un ligero rubor o una mirada prolongada, pueden ser interpretados como una confirmación de un supuesto romance. Demet, siendo una actriz joven y exitosa, es consciente de esta presión mediática. Sabe que sus palabras y sus gestos son analizados minuciosamente y que cualquier error, por pequeño que sea, puede convertirse en noticia. Es posible que al ser preguntada por Can, se sienta nerviosa, incómoda o incluso un poco a la defensiva. Su reacción podría ser simplemente el resultado de la presión de mantener su vida privada alejada del ojo público. No quiere alimentar más rumores, ni dar más combustible a la máquina de especulaciones. La industria del entretenimiento turca es muy particular. La prensa sensacionalista y los programas de chismes son extremadamente populares, y los actores y actrices se ven a menudo envueltos en polémicas y rumores. La vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo, y sus relaciones amorosas, en una fuente constante de entretenimiento. En este contexto, proteger la privacidad y mantener la calma ante los rumores, es un desafío constante para Demet y para cualquier otra celebridad turca. Una tercera hipótesis, y que no podemos descartar, es que todo sea fruto de una estrategia de marketing, orquestada por ellos o por sus agencias. No olvidemos que el interés por su relación, incluso después de que la serie terminó, sigue generando beneficios, tanto para ellos como para la productora o para cualquier otro involucrado. Mantener viva la llama de la especulación, mantener la atención del público en ellos, podría ser una forma de seguir vigentes y de capitalizar su fama. En el mundo del espectáculo, la publicidad es un arma poderosa. Las agencias de representación, los publicistas y las productoras, saben que la atención del público es un activo valioso, y que la especulación y los rumores pueden ser una herramienta eficaz para mantener a los actores en la palestra y generar ingresos. La supuesta relación entre Demet y Can, incluso después del éxito de Erkenci, sigue siendo un tema de interés para los fans y para los medios. Mantener viva la llama de la especulación, a través de rumores, entrevistas ambiguas o apariciones públicas, puede ser una estrategia inteligente para mantener a ambos actores en el centro de la atención. La industria turca del entretenimiento es muy competitiva, y la visibilidad es clave para el éxito. Los actores, sus agencias y las productoras, trabajan constantemente para mantener el interés del público y para que sus proyectos sean un éxito. La especulación sobre la vida personal de los actores, especialmente sobre sus relaciones amorosas, es una forma de mantener la atención, de generar expectativas y de crear un ambiente de interés que puede ser beneficioso para todos los involucrados. Es importante también considerar el contexto cultural.
En Turquía, las relaciones entre las celebridades son muy seguidas y comentadas, y la presión mediática es muy fuerte. Los actores y actrices a menudo se ven obligados a mantener una imagen pública que no siempre corresponde con su verdadera vida privada. La cultura turca, al igual que muchas otras culturas, tiene una fascinación particular por la vida de las celebridades. Las revistas del corazón, los programas de televisión y las redes sociales se dedican a analizar cada detalle de sus vidas, desde sus relaciones amorosas hasta sus rutinas diarias. En Turquía, la presión mediática sobre las celebridades es muy fuerte. Los actores y actrices se ven a menudo obligados a mantener una imagen pública que cumpla con las expectativas del público. La privacidad es un bien muy preciado, y la constante exposición pública puede ser agotadora. Los rumores y las especulaciones sobre la vida personal de los famosos son algo común en Turquía. Los medios de comunicación y el público a menudo se sienten con el derecho de entrometerse en la vida privada de las celebridades, y las críticas y los juicios son constantes. En este contexto es importante entender que la reacción de Demet al escuchar el nombre de Can podría estar influenciada por la presión mediática, por las expectativas del público y por la necesidad de proteger su privacidad. Pero más allá de las posibles explicaciones, debemos ser cautos y no caer en conclusiones precipitadas. Es fácil, desde la comodidad de nuestras pantallas, juzgar y especular sobre la vida de los demás. Es fácil dejarse llevar por el morbo y por el deseo de creer en historias románticas. Pero la realidad muchas veces es más compleja y menos predecible de lo que imaginamos. La vida de las celebridades no es un cuento de hadas. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de los flashes, hay personas con sentimientos, emociones y miedos, como cualquier otra persona. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia. La vida de los famosos, a menudo, es muy diferente de la imagen que se proyecta en los medios. Es fácil juzgar y especular sobre la vida de los demás, pero debemos ser conscientes de que no conocemos la historia completa. Las interpretaciones erróneas, los malentendidos y las exageraciones son algo común en el mundo del espectáculo. Es fundamental ser empáticos y respetar la privacidad de los demás. No debemos caer en la trampa de crear dramas donde quizás no los hay. La realidad a menudo es más compleja y menos predecible de lo que imaginamos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Después de analizar todas las posibilidades, la verdad es que no podemos saber con certeza si Demet Özdemir se emociona realmente al escuchar el nombre de Can Yaman. Es probable que exista una conexión especial, un recuerdo imborrable. Es posible que esté consciente de la expectación que genera el tema. Y es factible incluso que todo forme parte de una estrategia. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre ellos, por lo que hemos podido ver y analizar, ha sido, y sigue siendo, objeto de mucho interés y especulación. Y que independientemente de la verdad, ambos han sabido mantener el misterio, alimentando la curiosidad del público y generando un debate que a día de hoy sigue vivo. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo el amor, la amistad y la especulación pueden mezclarse en el mundo del espectáculo. La serie Erkenci fue un éxito rotundo y la química entre los protagonistas traspasó la pantalla, conquistando a millones de espectadores. A pesar de las negativas públicas, los rumores sobre una posible relación romántica entre Demet y Can nunca cesaron. Los fans, la prensa y los medios de comunicación se encargaron de alimentar la llama de la especulación, creando un ambiente de misterio y curiosidad que aún perdura. La supuesta emoción de Demet Özdemir al escuchar el nombre de Can Yaman es solo un pequeño fragmento de esta historia. Un detalle que ha generado un debate que a día de hoy sigue vivo. La verdad es que no podemos saber con certeza qué hay detrás de esa reacción. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre ellos ha sido, y sigue siendo, objeto de mucho interés y especulación. Y que independientemente de la verdad, ambos han sabido mantener el misterio, alimentando la curiosidad del público y generando un debate que a día de hoy sigue vivo. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta emoción de Demet Özdemir. Sé que este tipo de temas son muy interesantes y dan mucho de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Demet siente algo por Can? ¿O piensan que todo es un simple juego mediático? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado entretenido e informativo.
Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.